Nuestro tema se titula El propósito final del universo, la iglesia. Y nosotros que somos iglesia podemos quedar atónitos. El propósito final del universo y el creador del universo es la iglesia. ¿De dónde sale esto? De la propia palabra de Dios. Y vamos a verlo a partir de Apocalipsis capítulo 5. Tomemos nota de Apocalipsis capítulo 5 cuando específicamente esto nos lo dice en los versículos 9 al 10. Esta es una visión futura de algo que no solo es futuro, sino será eterno, pero que desde ya, desde lo presente y pasajero, debe establecerse como un preámbulo de una eternidad con el Señor, del plan ya inamovible y también incorruptible del Señor. Dice Apocalipsis 5 del 9 al 10. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esto se lo dice específicamente a quienes creen en Cristo, a quienes han entregado su vida a Cristo y quienes creen en Cristo como el Salvador, porque en nosotros no hay capacidad, no hay obra humana que nos pueda salvar, y quienes han puesto su fe en que solo el Señor es la verdad. Resulta que ese grupo de personas son iglesia, la iglesia de los escogidos, redimidos y ahora instrumentos del Señor. ¿Y para qué nos ha colocado versículo 10? Lo vuelvo a leer. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. O sea que para la iglesia hay un plan mucho más grande de lo que nosotros imaginamos y esto tiene que también revolucionar el concepto a veces pequeñito que tenemos de una iglesia para sí, el sano convivio que es correcto, adecuado, maravilloso y debe ser perfecto, pero también para un plan de reinar sobre la tierra y esto que nos quede a nosotros bien, que no se nos quede grande el cargo y por eso no envanezcamos, ¿verdad? Y el propósito único del universo que Dios ha determinado desde la eternidad es la producción y preparación de una compañera eterna para su hijo. Eso es la iglesia, una compañera eterna para su hijo, llamada la desposada o esposa del Cordero. Por tanto, o mejor dicho, por lo tanto, debe ser instruida, educada y preparada para su tarea real. Y eso es lo que hacemos cuando nos reunimos, cuando tenemos estos tiempos, cuando tenemos nuestras reuniones ya, gracias a Dios, después de la pandemia, gracias a Dios cuando ya es presencial este tiempo ya sea a través de reuniones de jóvenes, de parejas, de damas, de caballeros, de parejas, de profesionales. Dije pareja dos veces. Bueno, de las reuniones que sean, de las Sentikit, que son muy fundamentales, recordamos que estamos en esta congregación para ser instruidos en la verdad, educados para esa instrucción que se vuelve a nuestro estilo de vida y preparados para precisamente lo que vimos en Apocalipsis, reinar sobre la tierra. Pero para eso tenemos que dejar que el Señor, primero que todo, reine en nosotros. Que cuando digamos, venga a nosotros tu reino, comience por nosotros. Y por supuesto, extenderlo a nuestra familia y a nuestro entorno. Dentro del programa de preparación, Dios ordenó la oración no para pedir y hacer cosas, sino como el método de preparar a la iglesia para derrotar el mundo, la carne y el diablo, con toda su jerarquía. El campo de batalla es el lugar secreto. Esto también debe revolucionar nuestro entendimiento. Para mí lo mejor ha sido en cuanto a la oración, comprender que el fin de la oración debe ser glorificar a Dios. Y esto de repente nos puede también como sorprender. Algunos lo puede desilusionar porque nos han enseñado tal vez que la oración es para que el Señor me llene de cosas y no necesariamente para que se llene la tierra de la gloria de Dios a través de la manifestación de su respuesta. Cuando yo oro por el enemigo para que se convierta, se glorifica al Señor. Cuando yo oro para que ya no haya contiendas, se glorifica al Señor. Cuando yo oro para que alguien se sane, se glorifica al Señor. O sea, la oración
debe ser hecha para glorificar al Señor. Por eso no pedimos lo que, o más bien, no recibimos lo que pedimos porque pedimos es para nuestras pasiones, para nuestros deleites, para nuestros caprichos. Cuando más bien él dice el Señor que pidamos conforme a su voluntad para que Él nos oiga y para que Él cumpla las peticiones que hayamos hecho. Entonces vivimos para complacer al Señor. ¿Cuál es el mérito? ¿Cuál es la ganancia? Es que cuando tenemos el mismo sentir del Señor, cuando en estos términos empresariales, ¿no? Nos ponemos la camiseta, resulta que tenemos el mismo sentir. Y disfrutamos la gloria de Dios. Disfrutamos que Él se glorifique en nuestros barrios, en nuestras comunidades, en la tierra. Y de hecho, anhelamos que comience algo que luego va a ser eterno. El gobierno soberano del Señor en toda la tierra cuando sea purificada, cuando sea limpiada, cuando sea nueva y bajo cielo nuevo, entonces tengamos ya concretada la victoria del Señor y veamos obviamente el resultado de su soberanía. Bien, en Mateo 6, vamos a Mateo 6 y veamos, yo creo que estos versículos ya no suenan mucho. Mateo 6 es un capítulo muy leído, sobre todo cuando buscando la palabra del Señor y cuando por medio de buscar esa palabra del Señor también anhelamos tener sus pensamientos. Queremos tener los pensamientos de Dios. En Mateo 6 encontramos respuesta para esto. Dice Mateo 6, versículo 6, y esto recuerden, o sea, en toda la Biblia vemos los pensamientos de Dios, pero quieren de repente también en ese sentido muy específico ver la voluntad de Dios manifestada en nuestra cotidianidad, en nuestro andar, en nuestros pequeños o grandes ámbitos. Mateo 6:6 es un manual espectacular para esto. Dice Mateo 6, no, de hecho Mateo 6:6 no, Mateo 6 completo. Dice Mateo 6, versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La oración es un instrumento mucho más grande de lo que nosotros muchas veces hemos considerado, pero también mucho más santo de lo que también tal vez hemos contemplado. La oración es precisamente por esa comunicación con el Padre una herramienta poderosísima, pero que no puede ser inutilizada, ser mal usada por no conocer el propósito, porque cuando no conocemos el propósito, la herramienta es mal usada. Una analogía, ¿qué pasa si quiero martillar con un destornillador o con la tijera de sacarse las cejas? O sea, no es para eso, no es para eso la herramienta, el instrumento, el utensilio, y por eso las cosas no quedan bien. No es para eso que se usa la oración, para aquello que es nuestro deleite en la carne, y por eso muchas veces la oración no es efectiva, porque como ya cité hace poco de Primera de Juan, si nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, Dios nos oye, y si Él nos oye, sabemos que cumplirá las peticiones que le hayamos hecho, porque en un círculo perfecto estamos cerrando esa oración en el principio, en el fundamento, pedir conforme a la voluntad de Dios. Y esto también implica para nosotros el deleitarnos en la voluntad de Dios. Quien no está disfrutando la nueva identidad del nuevo nacimiento y por no identificarse con el nuevo nacimiento, no tiene los pensamientos, los sentimientos y las acciones de Dios, no se deleita en que se cumpla la voluntad de Dios. Yo sé que a todos nos puede resultar un poco desafiante. ¿Quién no, por ejemplo, a lo mejor cuando le dijeron Cristo viene, se apresuró a decir, pero si no me he casado todavía, deja que Dios, deje que me case, que tenga hijos, cuando tenga el negocio, cuando me gane el Grammy, cuando me haga mi fiesta de cumpleaños, que venga Cristo. Ahí vemos, y esto yo creo que nos ha pasado a todos un momento, cuando dice, Señor, aguanta un poquito. Es más, de hecho, les confieso que yo digo, Señor, yo sé que debemos anhelar que tú vengas, pero Señor, deja que se salven algunas personas que yo amo. Yo lo he dicho, Señor, no vengas antes sin que se salven algunas personas que yo amo. Puede ser un propósito loable, noble, pero es la voluntad de Dios que nosotros le pongamos reloj a Él y que digamos, Señor, no todavía porque hay personas que quiero que se salven.
Sí, está bien el propósito, pero no es perfecto. El propósito es que anhelemos que la soberanía de Dios se manifieste pronto y que la tierra sea limpiada pronto. Seguimos. La iglesia debe concientizarse que es el único poder, y esto es interesantísimo, ¿eh? La iglesia debe concientizarse que es el único poder que puede contrarrestar el dominio total de Satanás sobre el mundo y todos los asuntos humanos, pero es indispensable hacerlo en oración. Aquí muchos ataques podríamos recibir porque ¿quiénes se creen estos cristianos? Pues resulta que cuando entendemos que todo lo que está ocurriendo en la tierra es el resultado de lo que en lo invisible se está gestando, se está tejiendo, se está impulsando, se está maquinando y se está concretando en muchos sentidos, también vemos que es en ese plano sobrenatural que debemos hacer la lucha y que el enemigo no se va a convertir en dos facciones que se siguen simpatizando para acabarse a sí mismo. Obviamente, lo que está ocurriendo en la tierra es el resultado de algo que Satanás quiso hacer en, en los cielos. Desde antes, en el mismo trono del Señor, allá en el tercer cielo, ¿qué quiso? Sentarse en el trono, quitarlo del lugar. Y esto, por supuesto, que causó una rebelión nefasta para él y para los desafortunados, los necios ángeles que le siguieron y que les llevará a destrucción. Ahora se sigue desarrollando acá. Simplemente, ¿qué sucede? Que Satanás como rayo cayó aquí en la tierra. Y aquí entonces quiere seguir esa lucha. Esto es sobrenatural. Lo que estamos viendo con la ideología de género, lo que estamos viendo con la aprobación del aborto, la despenalización, que es un eufemismo de aprobación del aborto, es abrir las puertas a esto. El admitir el sexo intergeneracional, que dicen ellos afecto, amor intergeneracional, pero que al final de cuentas es pedofilia y otras prácticas vienen del mundo de la oscuridad. Y en la iglesia está el luchar esto espiritualmente. Hay instituciones que con más o menos nobleza, que con más o menos fundamentos, con más o menos conocimientos, quieren hacer la lucha. Pero lo sobrenatural se lucha en lo sobrenatural, no en lo natural. Si no, estamos con pistolita de agua tirando, haciendo disparos a los tanques de guerra. Y en eso no podemos. Ahora, nuestra oración es lo que Dios usa. Y por supuesto, una oración que nos haga consecuentes a esa oración. Porque decimos, entonces orando nada más. Sí, pero es que si oramos y somos consecuentes con la oración, hay cosas que obviamente van a cambiar en nuestra acción. Yo no puedo decir, Señor, venga a nosotros tu reino y que tú no reines en mi vida. Así, Señor, yo no puedo decirte eso y que sea verdad porque me volvería mentiroso si no reinas en mis acciones, en mis pensamientos, en mis sentimientos. ¿Quién está controlando mis sentimientos? El Señor que me da gozo en medio de la dificultad, me da esperanza en medio de las derrotas, me da compañía en medio de un ambiente donde pareciera que el desamor es lo que me rodea o de donde sí, estamos viendo mucho desamor y me siento amado por el Señor. ¿Quién está gobernando mi mente? Es quien está reinando en mi ser. Por eso es muy delicado decir, venga a nosotros tu reino, pero no aspirar a que reines en mi ser integralmente y que por eso aspiremos y luchemos para que ese reino, que vemos los beneficios de él, se extiendan a nuestro entorno, a los que están cerca de nosotros y a los que no están tan cerca, pero que por decisión y porque el amor es una decisión, nos lleve a decir, Señor, yo quiero que en estas comunidades, en estas naciones, en el mundo, tú reines. El secreto del éxito para vencer a Satanás es un programa masivo de oración eficaz y no solamente decimos oración. Hay términos aquí que nos deben ya mover el piso. Un programa masivo, o sea, masivamente los cristianos tenemos que orar eficazmente. ¿Y cuál es la oración eficaz? La que es conforme a la voluntad de Dios y la que busca la gloria de Dios. Es por eso que debemos revisar incluso cuando estamos orando. Y eso también es muy válido. Pregúntale al Señor, ¿es válido que esté orando por esto? Es legítimo, es correcto
es lo tuyo, lo que es mío, pero que lo que es mío quiero que de todas maneras sea tuyo. Estoy buscando tu gloria, quiero encajetar tu poder en la cajita de mis beneficios. El secreto de la oración efectiva es un programa masivo de alabanza. Y también esto, aunque la higuera no florezca, yo te alabaré, porque muchas veces permitimos que el enemigo de la alabanza, y no debemos permitirlo así, sea el problema. Que la devastadora de la alabanza sea la carencia. Que el peligro haga que se vuele de nuestra mente la alabanza. Reconociendo que la alabanza es precisamente una redundancia, pero vamos a permitirnos esto, ¿no? Reconociendo que la alabanza es reconocer, es establecer que tenemos un Dios todopoderoso, que venció al caballo y al jinete, que abrió el mar, que todo lo puede porque es todopoderoso, todo lo quiere porque es todo amoroso, todo lo bueno lo quiere hacer porque en su amor no se debilita la voluntad de hacer lo correcto. Y siempre sabe qué es lo bueno que debe hacer y en el momento oportuno. Y también en eso se fortalece nuestra fe y nuestra oración se hace eficaz porque estamos conscientes de un Dios santo que quiere que la tierra sea santificada, sea limpia, sea purificada. Ahora, vamos a ver unos aspectos importantes para no solo entender el rol de Dios que a veces los mismos cristianos no entendemos, sino también el rol de la iglesia en la historia. Primero vamos a ver esto. Primero vamos a ver que Dios es Señor de la historia. Para localizar el centro de la historia, y aquí es donde Dios también sigue rompiendo esquemas, uno debe dirigirse a un pequeño país, que yo creo que ya sabemos de qué estamos hablando. No, no es Panamá. Ahí hay un pequeño monte llamado Calvario, donde hace aproximadamente 2000 años un hombre llamado Jesús fue levantado para ser muerto. Aquel acto de redención es el corazón de la historia de la humanidad. Y aquel acto de redención, que es el corazón de la historia de la humanidad, fue uno de los otros actos que ejecutó y que vivió el hombre que es el centro de la historia de la humanidad, que es el corazón de la historia de la humanidad. Recordemos que Cristo, siendo hombre, hizo, o más bien, encarnó y ejecutó tres actos fundamentales para la historia de la humanidad. Solo un hombre hizo esto. Ninguno de los millares de líderes que ha tenido la historia hizo esto. Primero, su nacimiento, porque su nacimiento es la encarnación de Dios mismo. Luego su muerte, donde venció al pecado, y en la resurrección, ¿dónde está, o muerte, tu victoria? Porque en la resurrección quedó avergonzada y ya ratificada la sentencia que se da en Apocalipsis, cuando al final de cuentas la muerte y el Hades serán echados al lago de fuego. Y todavía falta el otro cuarto evento, pero bueno, tal vez no es Jesús encarnado, pero sí es Jesús victorioso, que será su retorno, el retorno del rey, para ya limpiar para siempre la tierra. A eso podríamos sumar, de hecho, mucho antes, el evento más importante para la humanidad, y fue existir, cuando por medio de él fueron hechas todas las cosas. Volviendo a este punto, tenemos a un Cristo que es el centro como personaje, como persona es el corazón de la historia de la humanidad, pero como tierra, Israel es el centro de la historia, el corazón de la historia de la humanidad. Segundo, la iglesia, dos puntos, el objetivo central y meta de la historia. Muy importante, objetivo y meta. El objetivo de todo esto es la iglesia, pero al final esa será la meta. Hasta ahí vamos a llegar, a esta iglesia que adorará para siempre y vivirá con el Señor para siempre. Y lo que no es de Cristo no estará ya, obviamente. Por eso, gracias al Señor, porque aquí estamos como posesión suya. Vamos a Colosenses capítulo 1 y específicamente versículo 17. Hablando de Jesús. Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahora, ¿por qué es importante esto y por qué lo traemos
a colación cuando hablamos de lo que habíamos mencionado hace poco, que la iglesia es el objetivo central y meta de la historia, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Y como cabeza de esta iglesia, donde en su momento dado, ya en esta iglesia se iba a constituir su cuerpo, ya por este Señor, que es nuestro Señor Jesucristo, por nuestro amo, nuestro doulos, no, perdón, nuestro curios, nosotros como doulos, como sus sirvientes, como sus instrumentos, formamos parte de algo que se constituyó la eternidad. O sea, la iglesia se constituyó la eternidad. La iglesia no se constituyó en Hechos capítulo 2, después del Pentecostés. Nace desde antes, en la mente del Señor. Como nosotros no nacemos solamente en el momento que somos concebidos en el vientre de nuestra madre, nosotros nacimos en la mente de Dios desde la eternidad. Hebreos capítulo 1. Vamos a leer de Hebreos capítulo 1, el versículo 3. El cual siendo el resplandor de su gloria, estamos hablando de Cristo, ¿verdad? El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y con esto vemos que evidentemente el Señor Jesús, que es resplandor de la gloria del Padre, pero también es la imagen misma, y al ser imagen misma de su sustancia es que tiene la misma esencia, y esto es bien importante, al tener la misma esencia no caemos en crisis cuando decimos, pero como son tres dioses o es uno, son tres personas, una misma sustancia, una misma esencia, son lo mismo, y por esa misma sustancia, esencia, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, porque por su palabra fueron hechas todas las cosas. Dios dijo, y es Cristo ahí mismo, en ese verbo, haciendo todas las cosas, por Él y para Él. Y por eso, con esa majestad, se sienta a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Quién tuvo la visión de, estando aquí en la tierra, de ver al Señor a la diestra del Padre? Fue Esteban. Recuerda, antes de morir, el lleno del Espíritu Santo ve al Hijo a la diestra del Padre. Esto que se dice en Hebreos 1:3 le constató a Esteban antes de morir. El Mesías vino, aquel de que estuvimos hablando en Hebreos capítulo 3, ¿verdad? Que lo estuvimos examinando, perdón, capítulo 1, versículo 3. El Mesías vino con la intención de dar nacimiento a la iglesia. Entonces la iglesia, el cuerpo redimido, aparece como el objetivo central, la meta de la historia. Y aquí también vamos a aprovechar algo. ¿Saben para qué tenemos que prepararnos con argumentos bíblicos? Para ese argumento falso con el que se quiere desvirtuar a la iglesia. Se dice, y yo sé que muchos lo han escuchado, Cristo no vino aquí a fundar iglesias. Esos son inventos humanos. Pero cuando vemos que de hecho, Él dice que sobre este fundamento levantaría su iglesia y que para Cristo, tal como dijo Pablo, el amor es tal que Él dio su vida por la iglesia, vemos que la iglesia no es invento humano. Y así como nos puede mover el piso, y hay muchos versículos que nos sustentan que la iglesia no solamente vino de Cristo en su mente, sino que la ejecutó aquí. Vino a establecer iglesia. Y por eso cuando dice, hagan discípulos, para que guarden todas estas cosas que he mandado, hagan discípulos para que se congreguen, para que hagan, se fundamenta que sí. Cristo vino a fundar iglesias. Ah, pero es que las iglesias son esto y lo otro. Todo lo que el Señor hace, el humano lo puede pervertir. Porque si descalificamos a la iglesia por decir, no debe haber iglesias porque las iglesias muchas se pervierten, entonces no debe haber seres humanos porque hay muchos seres humanos que se pervierten. Es que la falla no implica la descalificación total de una creación. La falla es la evidencia del desajuste de esa creación y es la evidencia de la necesidad de un Dios sustentador, restaurador de lo que Él crea. Asimismo, como nos restaura a nosotros como seres humanos, cuando por desajustados nos vamos contra el diseño que Él tuvo para nosotros, diseñados a imagen y semejanza de Él. Asimismo, la iglesia, cuando se desajusta, debe ser restaurada por el Señor.
y con eso quiero insistir también, preparémonos mucho por ese argumento cuando nos dicen, el Señor no vino aquí a fundar iglesias. Sí, para eso vino. Para, por medio de su enseñanza y de sus señales y prodigios, establecer una iglesia que extendiera esta palabra hasta lo último de la tierra. Romanos 8, vamos a Romanos 8, versículo 28. Versículo muy conocido y vamos a aplicarlo bien en este contexto de la iglesia como tal. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. La iglesia conformada por los que aman a Dios va a enfrentar y está enfrentando situaciones. Y estas situaciones son conforme a un propósito, porque la iglesia está formada por aquellos llamados y que han optado por ese llamado, por la mejor decisión es, Señor, somos tu iglesia, somos tu cuerpo, somos aquí quienes anunciamos que solamente en ti hay salvación. Así que sí, nosotros fuimos llamados con un propósito y el propósito del Señor está en Mateo 28, ¿verdad? Cuando antes de ascender a los que adoraban, a los que aún se que adoraban, les dijo, enseñen estas cosas, bautícenlos, bautícenlos de arrepentimiento, bautícenlos y también recibirán el bautizo del Espíritu Santo con poder para que con los dones que serán dados, porque todos recibimos dones del Señor, glorifiquemos al Señor en una iglesia que enseña sobre esos principios, incluso los principios de los dones, así como los principios morales básicos fundamentales para el sano convivir. Desde lo más, a veces, invisible para nosotros hasta lo cotidiano. Honrar a padre y madre, por ejemplo, dentro de lo cotidiano. No pagar mal por mal. Y estamos viviendo procesos. Y muy bueno entender estos procesos e incluso ver la verificación de estos procesos en la historia, porque en la historia la iglesia ha vivido procesos que para el desinformado, el incrédulo, el frío, son procesos desconcertantes. Una iglesia que se establece para anunciar el reino de los cielos y es dispersada por medio de las persecuciones. Pero para los que aman a Dios, saben que estas cosas ayudan a bien. Y una de las grandes bendiciones que tuvo la iglesia fue la dispersión, la persecución, que fue un instrumento para que el evangelio fuera más allá de Jerusalén, fuera a regiones recónditas, fuera a lugares apartados, lugares de tinieblas, lugares donde la verdad era ignorada por completo. Ahora, este tercer punto también debe ser crucial. Romance en el corazón del universo, ¿sí? La Biblia también es un libro de amor en cuanto al romance entre Cristo y la iglesia. Desde Génesis 3, cuando se habla de que la simiente de la serpiente sería derrotada por la simiente de la mujer, o sea, Cristo mismo, y venciendo a esta serpiente disociadora que buscaba la deshonra del Señor, con que Dios dijo, se establece una iglesia. Desde ese momento, y tenemos que ver la iglesia anunciada desde Génesis 3, cuando por medio del Hijo de la Mujer, de Jesucristo, se pisaría la serpiente, la cabeza de la serpiente. Pero resulta que Cristo tiene un cuerpo para esto, y ese cuerpo es la iglesia. Literalmente, si Dios manda al Hijo para que funde la iglesia, el Hijo establece una iglesia para que sea su cuerpo, y Él es la cabeza, ¿con qué pie pisa la cabeza? La orden la da el Señor Jesús, pero ese pie, ese quien coloca el pie sobre la serpiente diariamente en cada lugar es la iglesia. En Apocalipsis 21, veamos lo que dice el versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. En ese momento, cuando muestra a la esposa del Cordero, ¿de quién nos está hablando? De la iglesia. Y recuerden que Efesios habla, en la carta a los Efesios se habla de ese amor tan grande de Cristo que murió por su iglesia como su esposa. Y una preciosa analogía que también nos lleva a un desafío a nosotros los esposos.
Por nuestras esposas, ¿qué estamos dando? ¿Qué estamos sacrificando? ¿Estamos dispuestos por la vida de ella a dar todo de nosotros? La desposada de Cristo es del Cordero, la esposa es la iglesia. La esposa, el producto final de las edades. Punto 4, fundamental y muy necesario. Vemos en ese sentido que si uno quiere saber el propósito y significado de la historia, debe mirar hacia el fin, el producto final. Claro que sí. Esto es como el gran spoiler del universo, ¿no? Dado por Dios. Queremos saber cuál es el propósito y significado de la historia, de todo lo que está ocurriendo. Miremos al final. En Apocalipsis 19, miremos versículo 6. Apocalipsis 19, versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y en este propósito vemos a la iglesia precisamente como instrumento de él haciendo esto. Con voz de gran multitud, alabando al Señor. Y vamos a complementarlo con el versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son verdaderas, palabras verdaderas de Dios. En las bodas del Cordero, obviamente la novia ya no solamente será la novia, será la esposa. O sea, actualmente la iglesia es la novia del Cordero, de Jesús. En las bodas del Cordero ya la unión será para siempre. Ya para siempre. Y mientras tanto, ¿qué está haciendo la novia? Purificándose, aprendiendo a ser esposa, aprendiendo a llevar ese matrimonio santo con el Señor en la eternidad, despojándose de los que no debe llevar a la boda. De hecho, en las bodas, incluso, vamos a ver las bodas humanas, pues las que podemos ver habitualmente, el vestido blanco no es solamente porque es trending topic, porque es la costumbre, porque se ve muy bien, porque le va bien con el cabello y el color de los ojos de la dama, sino porque es una representación, un recordatorio de la pureza y el dejar atrás lo que era antes de ser novia y antes de ser esposa de quien es el consorte. De hecho, muchas veces, y aquí voy a hacer una reflexión un poco anexa, pero también para los matrimonios. ¿Por qué los matrimonios fracasan? Porque no dejan atrás, no son purificados y quieren colocar en la casa del matrimonio los hábitos del soltero. Y aquí no solamente le digo a las damas, se lo digo a los caballeros. ¿Cuántas cosas de la soltería las queremos llevar al matrimonio cuando tienen que ser dejadas atrás? Incluso no estamos hablando de las cosas pecaminosas, terribles, o sea, que si borrachera, que si desórdenes y demás, sino incluso en hábitos donde la individualidad era lo necesario, pero resulta que la individualidad en lo que es una sola carne, en una pareja, se convierte en pecado porque no es la voluntad de Dios. ¿Sí? La individualidad, aunque parezca santa en un momento dado, cuando ya lo que Dios ha puesto exige ya no una individualidad, sino ya un conjunto, ya una unidad de dos personas, de la individualidad a la unidad de dos personas, elegir en contra de eso se vuelve pecado porque va en contra de la voluntad de Dios. Así también la iglesia no puede estar individual independientemente de lo que dice el Padre y de lo que enseñó el Hijo. Y estamos viendo lamentablemente que hay muchas iglesias que como novias antes del matrimonio, de esta boda, las bodas del Cordero, están muy inmiscuidas en el mundo y por eso están incluso siendo instrumentos de la ideología de género y del aborto y de la paidofilia y de muchas aberraciones. La boda celestial y el principio de la empresa eterna de Dios. Sí, porque resulta que no es una boda solamente para deleitarse la pareja, sino para servir al Señor. Así como también parejas que son ya creyentes. Muchos tal vez ya habían nacido en Cristo, pero otros, o sea, habían desde muy pequeño, desde antes de casarse, nació en Cristo. Otros no, se hicieron de Cristo después que se habían casado. Independientemente de cuándo fue, parejas no solamente son esposos para deleitarse en sí mismos,
sino para servir a la empresa eterna de Dios, y así mismo es en la iglesia. Lucas capítulo 12. Vamos a Lucas capítulo 12 y efectivamente dice así: no temáis, versículo 32, Lucas 12, 32. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. A la iglesia, al Padre, le ha placido darle el reino. Este reino por el que estamos pidiendo, ¿no? Señor, venga a nosotros tu reino. Bueno, nos lo ha dado para que lo extendamos. No para regocijarnos, no para, como aquel que dice, quisiera estar en un palacio para pasearme por sus jardines y deleitarme en sus pasillos y ver sus obras de arte. No, es para extender ese reino. No es para entrar en una vida contemplativa, sino más bien activa. En Apocalipsis 3 dice el versículo 21, hablando también de la iglesia. Al que venciere, Apocalipsis 3:21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y con esto él habla también de una coparticipación. Participamos con él, así como participamos en la cruz, en el martirio, en el dejarlo todo, también al que venciere de todas estas pruebas, le dice el Señor, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Que hay iglesias que están cayendo derrotadas, sí. Y muchas están cayendo derrotadas no en el piso, sino entre dólares, entre beneficios, entre aprobación. Están cayendo en el hecho de los deleites del mundo, aprobando agendas que no son de Dios. Pero independientemente de todo, ya sea que caigamos sobre rocas o que caigamos sobre un lecho muñido por los dólares, por los euros o por la moneda que sea, la caída es derrota. Y al que cae no se le dará que se siente con el Señor en su trono. Así que más bien tenemos que cuidarnos para no caer. Hay que caer ahí debe ser un deleite. No, es una caída y nos limita de una herencia eterna. Efesios capítulo 2, versículos 6 al 7, dice esto es interesantísimo también, para que vayamos reflexionando, ya casi aterrizando en el tema. Hoy lo he concretado porque, oigan, aprovecho el comercial muy apropiado. A las 7 de la mañana estaremos orando por los niños y vamos a estar mandando el enlace de Zoom también para que ahora a las 7. Por eso es que quiero terminar un poco antes también para que nos unamos en la oración por los niños, por esta iniciativa de Senti Kids. Bien, dice, volviendo al tema, Efesios capítulo 2, versículos 6 a 7. Y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Este es el plan que el Señor tiene con la iglesia, un plan eterno, un plan que, como habíamos visto hace poco en el título que encabezaba este último punto, la boda celestial y el principio de la empresa eterna de Dios, reinar con él para siempre, no porque lo merezcamos, sino porque hemos sido justificados y ahora con esa justificación hemos sido colocados en un propósito que se tiene que empezar a cumplir desde aquí y que lo disfrutarán los que son fieles al Señor, los que no caerán en apostasía, los que no caerán ni por el miedo ni por los deleites, los que ante las tentaciones, ya sea de pavor o de abundancia y de dádivas, dicen no, porque en el Señor está mi sustento, en su palabra echaré la red y no en las mentiras, en los atropellos, en las infamias o en las trampas delitosas del enemigo. En ese sentido, veamos, y por eso es muy importante que incluso en este tercer día de ayuno, aprovechemos para pedirle al Señor consolida en nosotros tu visión de la iglesia. Y perdónanos porque tal vez también, y esto en reflexión final, perdónanos porque tal vez nuestra iglesia es muy lo que nosotros pensamos. Y no es que lo que nosotros pensamos sea terrible. No creo que aquí tal vez estemos desviados porque decimos, ay Señor, con lo bonito que nosotros fuéramos el evangelio de la prosperidad.
para pedir por tesoros en la tierra y no pensar en los tesoros del cielo y el reino de los cielos. No creo que eso sea, asumo que aquí no es el sentir nuestro, pero sí podemos estar desviados del propósito de la iglesia cuando la convertimos en un lugar de sano convivio solamente, de esparcimiento espiritual, o cuando convertimos la iglesia solamente en una escuela de teología, una escuela de estudio bíblico. Si nuestra visión es esa, sin comprender lo otro, extender el reino de los cielos, ser instrumento contra las tinieblas, y entendió que las tinieblas no prevalecerán contra nosotros, porque más fuerte es el que está con nosotros que quien está con nosotros, y ese es Cristo Jesús, la cabeza de nosotros. Comprendemos entonces, cuando comprendemos esto en la lucha, donde no dejamos esto en manos de los políticos, de los poderosos, de las ONG, sino hasta entendiendo que esos políticos, poderosos y ONG muchas veces están manejando las agendas del mal de forma velada o a veces muy manifiesta, y asumimos nuestro rol protagónico como iglesia. Cuando asumimos ese rol protagónico, obviamente nos quedan dos caminos: o decir, patitas, ¿para qué te quiero? Yo no estoy para esta fiesta, mejor búsquense a otro, que yo me voy para que detenga al mundo porque no me quiero bajar. Y más bien cuando no tengo esa actitud, que obviamente es equivocada, asumo el rol. La primera era la equivocada, ¿no? Donde expresé todas estas ideas que pueden estar en nuestra mente. ¿Para qué me metí a esto? Yo que quería la paz y ahora resulta que tengo que luchar, y esto puede producir en mi vida violencia. Pero es que el reino de los cielos necesita a estas personas así, aguerridas, fuertes, que sobre todo su poder está en Cristo, que nos fortalece, y que nuestras armas no son físicas, son espirituales en Cristo Jesús. Pero nuevamente reexaminemos cuál es nuestro rol como iglesia. ¿Qué estamos haciendo? De las cuatro paredes, estamos saliendo muy poco para impactar. O desde las cuatro paredes, estamos asomándonos por la ventanita, las cuatro paredes de la iglesia, asomándonos para decir, uy, pero qué feo está esto. Caballero, esto está feo, esto está horrible. Eso no debería ser así. Debería alguien hacer algo cuando eso nos toca a nosotros. Con tal inquietud y con tal propuesta interesante dada por el Señor, no por mí, sino por la palabra que está aquí dada, les invito a que entonces efectivamente nos pongamos de acuerdo con el Señor orando. Oremos. Señor, buenos días. Gracias por desafiarnos. Gracias por remover conceptos. Por ejemplo, muchas gracias por remover ese concepto de que oramos para que nuestra vida brille. No, oramos para que tú resplandezcas. Oramos para saltar de gloria en gloria nuestra. No, para vislumbrar tus glorias, para glorificarte a ti, para negarnos a nuestros deleites carnales, y más bien para que con un entendimiento renovado, porque hemos sacrificado nuestra naturaleza, la hemos llevado a la cruz, y por medio del sacrificio de nuestro entendimiento tengamos ahora la visión de lo tuyo, de tu verdad, de tus propósitos, de tu plan eterno para nosotros y de tu respaldo hacia nosotros. Cuando tenemos esa visión clara, Señor, corregida, quitando nuestros ojos carnales, pues, Señor, entonces ya la oración no es para nuestra gloria, sino para la tuya. Y nos gozamos en tu gloria, en que tú seas glorificado en todo, en las familias, en los matrimonios, en la sociedad, en los gobiernos, en las relaciones geopolíticas, que queremos que tu gloria sea prevalecida ahí, Señor. Sabemos que estas cosas no pasan ahora mismo, pero luchamos por eso, porque, Señor, para nosotros ya es victoria luchar para que tú vayas brillando en cada sitio, para que, Señor, tú vayas manifestando como un adelanto lo que ocurrirá, porque cuando tú venzas para siempre, ya todas estas cosas, estas oscuridades serán pasado. Gracias también por renovar nuestro entendimiento y tal vez en muchos casos de nosotros remover las mentiras que tenemos sobre la iglesia,
para ver que es para mucho más de lo que pensamos. No solo para la restauración personal, eso es parte. No solo para la restauración de mi familia, eso es una parte. Es para restaurar el mundo y para, con nuestra luz, que es la luz tuya en nosotros, hagamos que la oscuridad cada vez sea más pequeña, que donde antes había solo oscuridad, ahora haya luz, haya verdad, para que como sal de la tierra, Señor, le pongamos un alto a la corrupción, a la contaminación, a la putrefacción. Señor, perdónanos si hemos creído que la iglesia es menos de lo que tú dices que es. Y colócanos, Señor, con sabiduría, con gozo y con acción en tu plan. Te pedimos perdón por todos los pensamientos errados que gracias a ti hoy han sido removidos. Te bendecimos todo esto, por supuesto, en nombre de nuestro Salvador, quien nos tiene hoy aquí y quien nos tendrá para siempre con él, ya después cuando todo esto sea pasado. Este eres tú, Señor Jesús. Te damos gracias a ti, Señor Jesús, por todo esto que nos has mostrado hoy. Amén.